mujer virtuosa y todo eso. Ya eso está quemado, Señor, dame otra cosa. Ya siempre uso el mismo verso, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay mujer, todas son virtuosas. Dame algo más, Señor, dame una palabra fresca. Y el Señor me agarró y me llevó aquí y me enseñó a una madre. Me dijo, mira, habla de eso. Y ahí, así en unos minutos ya tenía el mensaje. Porque lucho mucho cuando estoy queriendo buscar la palabra para predicar. Porque mensajes hay millones, pero el que se necesita es un solo, único. Gloria a Dios. Hermano Vicente, deme un papelito de eso porque en vez de bien le he hecho mal a esta gafa. Con mi pañuelo todo mojado. Hermano, Juan 19, ahí hay unas escrituras escondiditas de una madre y me encantó este pasaje. Lo he leído muchas veces, pero por eso esto es palabra de Dios. Uno la lee, vuelve y la lee y el Señor te sigue dando más y más y más. Y vuelve y te da. Y gracias al Señor cuando encontramos la palabra. Gloria a Dios. Juan, capítulo 19, voy a leer verso 25 al 27. John chapter 19, verses 25 to 27. Dice así en el nombre de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, qué lindo, todos digan su madre. Su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour that disciple took her to his own home. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Este mensaje lo dedicamos, Señor, a todas las madres que están presentes en este día, a todas aquellas que pueden vernos a través de las redes, aquellas que pueden ver este mensaje en el momento o en el día que sea, a la hora que sea. Si es una madre o es una mujer que ha cuidado, aunque no lo haya parido, ha cuidado niños, ha cuidado y ha atendido y le ha brindado amor y atención. Señor, a niños o niñas, te pido que este mensaje llegue a sus vidas y las bendiga. Señor, y a todos los hijos que estamos aquí, a los padres, que podamos ser respetuosos con nuestras madres, con nuestras esposas. Oh Señor Jesucristo, ayúdanos y permítenos predicar con autoridad tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, dando un fuerte amén. Bendecimos el nombre del Señor. En este día quiero titular este mensaje, Madres 100%. Today I want to title this message, 100% Mothers. En la República Dominicana, de donde yo vengo, in Dominican Republic, where I'm from, venden en algunas tiendas in some stores they sell un jugo de naranja que se llama 100%. They sell an orange juice called 100%. Pero cuando tú investigas el famoso jugo 100%, but when you look into the details of this 100% juice, de verdad no es 100%. Truly, it's not made of 100% juice. Porque tiene aditivos de cosas que le echan y yo no sé qué tantas cosas para que sepa sabroso y en el fondo verdaderamente no es 100%.
because it has preservatives and additives and other things, and so truly it's not 100% juice. Lo que llamamos 100% And what we call 100% es algo que es íntegro, is something that has integrity, completo, complete, real, real, no una imitación. not an imitation. Y de eso quiero predicar en este día. And that is what I want to preach about today. Quiero sacar algunas madres de las tantos ejemplos que hay en la Biblia. And I want to make stand out some mothers that are examples for us in the Bible. Pero yo quiero buscar algunas que son verdaderamente 100%. But I want to speak on some that are truly 100%. Y por eso titulo este mensaje Madres 100%. And that is why I titled this message today, 100% Mothers. Lo primero que encuentro y es nuestra escritura base And what I find, and is our basis, our biblical basis today, es este pasaje, estos versos de Juan 19. are these verses we read on John 19. Aquí vemos un cuadro tremendo, real. And here we see a true, very tremendous scene. Yo pudiera pasar predicándome unas 4 o 5 horas nomás de estos pocos versos. And I could spend hours preaching about just these couple verses. Porque veo tantas cosas aquí. Because I see so many things found here. Conociendo el contexto de estos 3 versos, And knowing the context of these 3 verses, encuentro aquí a una mujer, I find here a woman, una madre a mother 100%. that is 100%. Y vamos a iniciar con esta madre llamada María. And let us begin with this mother called Mary, Una madre 100% verdaderamente. a truly 100% mother. Y por eso inicio con ella. And that is why I begin with her. Hay muchísimos ejemplos y ahorita vamos a ver otros. And there are so many other examples, and we will see some more in a moment. Pero me encanta ver este cuadro. But I love to see this scene. Aquí la vemos, dice, la escritura inicia diciéndonos, junto a la cruz. And the scripture, it starts off here saying, stood by the cross. Y yo pregunto, ¿por qué era solo María que estaba junto a la cruz? And I ask myself, why was it only Mary standing by the cross? ¿Dónde estaba el papá del muchacho? Where was the father of this young man? ¿Dónde está el padre de él? Where's the father? No puedo decir que no estaba ahí porque la Biblia no dice si estaba o no estaba, de verdad. And I can't say with certainty that he wasn't there because the Bible doesn't emphasize this. Pero a él no lo menciona. But the Bible does not mention the father. Pero ella estaba ahí. But she was there. Estaba junto a la cruz. She was there by the cross. Eso me habla de una madre 100%. And this speaks to me about a mother that is 100%. Que no solamente está en las fiestas y en los paris. That is not only found in the parties and in celebrations. Es que no solamente está los días buenos cuando todo está bien. That's not only there on the good days when everything is going well. Sino esa madre que está ahí junto a la cruz. But that mother that is standing there by the cross. Este es un tipo y figura de cuando hay crisis y cuando hay problemas. And this is typical. This is showing that she was there when there was issues and problems. Cuando las cosas no están bien. When things were growing difficult. Cuando hace versos atrás dice que los amigos se fueron todos. And some prior verses to what we read, it says that all of the friends left. Todo el mundo pisó el acelerador y salió corriendo. Everyone pressed on the gas and left. ¿Dónde están los discípulos? Where are the disciples? ¿Dónde están los amigos? Where are his friends? ¿Dónde están los demás? Where's everybody else? Ciertamente habían algunos ahí. And certainly there were others there. Pero empieza diciendo quién estaba a la orilla de la cruz. But it begins by saying who was standing by the cross. Ahí está su madre que no lo soltó. His mother was there and she did not leave him. Y me encanta el término su madre. And I love this term, his mother. Porque realmente lo fue y siempre lo será. Because she truly was and she will always forever be. Menciona otras mujeres valientes que estaban ahí mientras los hombres cobardes se habían corrido todo.
And it also mentions other brave women that stayed, that remained, while other cowardly men fled. Cuando Jesús los vio, And when Jesus saw them, él entendió, tengo que hacer algo. he understood that he needed to do something. Porque ciertamente mi madre tiene a mis hermanos de la carne, Because certainly my mother has my other brothers in the blood, pero yo quiero dejarla mejor protegida. but I want to leave her better protected. Quiero dejar una cobertura para ella. I want to leave a covering over ¿Y her. quién mejor que un hombre tan valiente como Juan, que está igual a los pies de la cruz? And who else but John, who is also standing there at the foot of the cross? Así que él entiende que esta mujer ha cumplido el rol de madre 100%. And so he understands that this woman has fulfilled the role of a mother 100%. Porque cuando la está mirando, Because when he is looking at él her, puede recordar sus travesuras de muchacho. he can remember him being a troublemaker as a young man. Él puede recordar el día que ella iba caminando junto con José mientras venían en una procesión y Jesús se le escapó y se le fue al templo. He can remember the day that Mary was walking alongside Joseph and he left to go to the temple Sin avisar, without letting his sin parents decir know, nada. without warning Y them. nomás ellos vieron el muchacho, era su responsabilidad, era un menor, había que salirlo a buscar. It wasn't until Mary and Joseph realized that Jesus, their young son, whom they were responsible for, was not there. Todo esto estoy hablando de Jesús hombre. And in all of this, I am speaking about Jesus the man. Estoy hablando del Hijo del Hombre. I am speaking about the Son of Man. Estoy hablando del Hijo de María, I'm speaking about the Son of Mary, el que nació de la carne. the one who was born of the flesh, No el que vino del cielo, sino el que nació de una mujer. and not the one who came up from heaven, but the one who was born from a woman. Y él está recordando sus travesuras y cuántas cosas había pasado con esa mujer. And he's remembering of all of the things that he had gone through and experienced with this woman. Y en términos de segundo dice, tengo que hacer algo. And so he says, I have to do something. No puedo dejar a esta muchacha suelta. I cannot leave this woman alone. Así que le dice, madre. And so he says, mother. Y en este caso ahí ya no le dice solo madre, le dice mujer. And in this case, he not only says mother, he says woman. Mirando a Juan le dice, mira, ¿y tu hijo? And looking at John, he says, there is your son. No tengo tiempo para entrar de cómo hay muchas mujeres que han sido, atienden a personas que nunca los parieron y también reciben beneficio de quien nunca ellas parieron, pero sí le dieron amor. And I can't spend too much time going into details of women who take care of their sons, of children who they did not birth, and also who they receive benefits of from people they did not birth themselves. Mujeres, hay tu hijo. Woman, behold your son. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. And then he said to the disciple, behold your mother. Así que si es verdad que tú me amas a mí, And so if it is true, if it is real that you love me, cuida a mi madre, take care of my mother. protege a mi madre, Protect my mother. guárdala. Keep her. Y él entendió lo que se le dijo. And he understood what was being said to him. Desde aquella hora, And from that day on, dice que él la recibió en su casa. it says that he received her in his home. Él se dedicó y se encargó a esta mujer. And he dedicated himself to this woman. Hasta que más tarde, ya ustedes saben, bueno, hasta que se pudo. And he did this until he was able to. Aquí tenemos a una mujer 100%. And here we have a woman that is 100%. Y aquí tenemos algo que reconocer. And we must recognize something here. Cuando todos se fueron, When everyone else left, ella estaba ahí. she remained. Cuando todos salieron, ella estaba ahí. And when everyone else left, she remained. Para una madre, And for a mother, su hijo es el mejor. her son is the best. Nadie mejor que su hijo o sus hijos. No one is better than her son or her children. Pueden ser lo que sea. And they could be however they are. Y ella lo van a cuidar y lo van a amar. But the mother will love him and take care of them no matter what. A veces son hasta
muchachos antisociales, pero como quiera es su madre y la madre lo va a cuidar, lo va a querer. And sometimes the children are even antisocial, but the mother will love them and take care and love them. Nadie va a verlo a la cárcel, No one will go see him in jail, pero ella va y lo mira. but she will go visit. Ella le lleva el poco dinerito que tiene. She will take some of the little bit of money that she has to him. No importa que le digan lo que le digan, ella sigue adelante. And it doesn't matter what anyone else says, she will continue moving forward. Por eso el día de hoy queremos dedicar este mensaje a las madres 100%. And that is why today we want to dedicate this message to the mothers that are 100% mom. Y quiero decirle que algunos piensan que solo madre es una que parió un niño o una niña. And some believe that mothers are only the ones that birthed a daughter or a son. Pero tenemos que reconocer que hay personas que tienen tanto amor, aunque no parieron a alguien, lo cuidan, lo aman, lo protegen como si fuera su propio hijo o hija. But we have to recognize that there are some mothers who have so much love and care for some that they did not birth, but they treat them as if they were their own. Mi madre cuidó y crió al hermano José Amín, que ustedes conocen. And my mom raised and cared for brother Jose Amin, whom we all know. Y mi madre es chiquitita, And my mom era chiquitita. was very small. Yo a veces le decía, mamá, cuidado si tú no eres mi mamá, porque tú eres muy chiquita. And sometimes I would say, Mom, what if you are not really my mom because you're very small? Y me decía, mira, cállate que te golpeo la cara. And she said, hey, stop talking or I'll hit you. Un día José Amín llegó al país a visitar la Dominicana y José Amín tiene 6 pies y no sé cuánto. Y pues para abrazarla, como ella es chiquita, él cincó para abrazarla. And one day, brother Jose Amin came to DR and he is it's over 6 feet tall. And so to hug her, he kneeled down to embrace her. El hermano Amín nunca conoció a su madre natural. And brother Amin never met his birth mom. La cara que vio fue la de esa señora. The only mom he ever knew and saw was this woman. Ella los crió y los cuidó como si fuera de ella y hasta los protegió más que a nosotros. And she raised him and take care of him as if he was her own, sometimes even more than us, her own children. Era una madre 100%. She was a 100% mother. Pero quiero decirle que igual José Amín fue muy retributivo porque la respetó y la amó todo el tiempo y la sigue honrando aún después de muerta. But I also want to share that brother Jose Amin reciprocated this love and also cared for her and loved her dearly. Hay otro caso muy cercano que conozco. And there's another case very close to me that I know. Y es de nuestro hermano Sebenel. And it's brother Sevenel. Sebenel nació en Haití, su madre es una haitiana. And he was born in Haiti and his mom is Haitian. Pero él desde muy temprano le dice mami, mamá a la hermana Lizzie. But from very early on, he calls Sister Lizzie mother. Y siempre le dice mi mamá. And he always says my mom. Y pues hay gente que hace eso. And well, there are people who do this. Pero la verdad se conoce cuando hay una situación o hay una crisis. But the truth is known where there is crisis. Y en estos días mi esposa ha estado enferma. And in these last few months, my wife has been sick. Y tiene sus hijos naturales y tiene su esposo. And she has her birth children and her husband. Pero cada uno de esos hijos tiene su responsabilidad y están en sus casas con sus problemas y sus familias. But every one of her children has his own home with their own problems and their own families. Y el esposo por allá andando cumpliendo su responsabilidad en otro país también. And her husband sometimes is also in a different country fulfilling his responsibilities. Y se puso muy mal la hermana Lizzie. And Sister Lizzie got very sick. Y el hermano Sebenel dormía ahí en la sala en un mueble. Dijo, aquí yo me quedo toda la noche para cuidarte. And brother Sevenet slept in the living room on a couch. And he said, I'm going to stay here every night, all night, to take care of you. Nadie le dijo que hiciera eso. And no one told him he had to do this. Nadie le pidió que hiciera eso. No one asked him to do this. Él lo sintió en su corazón. But he felt it within his heart. Eso es lo que se llama un agradecimiento de alguien que aunque no me parió, amo a ese ser y le agradezco que me ha cuidado.
And this is what it means to show appreciation to someone who has cared for you. Y la hermana Lizzie le ha brindado siempre mucho amor a este negro. And Sister Lizzie has always given so much of her love to him. Siempre ha tenido algún negro en la casa. And she's always had some dark person at home. Antes tenía el hermano Kelvin Tejeda, And before she had Brother Kelvin, pero se lo llevó Lidia. but Lydia took him. Después tenía a Liz y se la llevó Fidel. And then she had Liz and Fidel took her. Después llegó Sebenel y ahora se lo va a llevar a Nabet. And now Serenel is here, but Sister Annabeth is taking him. Por eso adoptó una perrita para ver quién se la va a llevar. And so now she adopted a puppy, and so we'll see who will take the puppy. Búscate otro negro, hermana Liz, porque te los quitan todo. And so she has to find another black person so that they don't take her. Es que hay mucho amor. Because there is just too much love. Y se le puede dar amor a todo mundo. And you could give and share this love to all. Eso lo hacen las madres 100%. And this is what the mothers that are 100% mothers do. No le importa raza ni color. And it doesn't matter your race or your color. Su amor y su corazón no está mirando color ni cara. Because your heart and your love is not seeing color or your face. Eso es ser una madre 100%. That is what it means to be a 100% mother. Que Dios bendiga a todas las madres. And God bless all of the mothers. Hay una madre que no puedo dejar de mencionar. And there is one mother that I cannot stop myself from mentioning. Y su nombre es Jocabed. And her name is Jochebed. Lo encontramos en Éxodo capítulo 2. And we find her in Exodus chapter 2. Allá en casa léalo. And you could read this at home. Pero esta mujer fue la madre de Moisés. But this woman was the mother of Moses. Cuando ella quedó embarazada, And when she was pregnant, había una situación crítica en esa época y en el tiempo que Jocabed se embarazó. there was a very critical situation during that time in which she became pregnant. Había una ley del gobierno. There was a law from the government. Y la ley decía que si nacía una niña podía vivir. And the decree said that if it was a female born, she could live. Pero si era un niño tenía que morir. But if it was a male or a boy, he had to die. En ese entonces no habían la forma para saber si era niño o niña. And at that time, there was no way or ultrasound to know if it was a female or male. Así que una madre 100%, And so a mother, 100% sin mother, saber lo que hay en su vientre, without knowing what was in her womb, ya lo ama. she already loves him. Así que cuando nació el baby, And so when the baby was born, van viendo este niño, un varoncito. she finds out that it is a boy. Y cuando vio que era un varón, And when she sees that it was a boy, se le aceleró el corazón. then her heart started beating quickly. Pero cuando se le aceleró más el corazón, But when her heart was beating fastest, es como cuando ahí en ese pasaje tú lees que dice que lo vio niño hermoso. it was in the passage where it reads that she saw him a beautiful boy. Mira, una mona tiene su mono y lo ve a su mono hermoso. And a monkey has her baby monkey, and she sees him as beautiful. Así que todas las madres 100% ven a su mono, digo a su niño hermoso. And so all the 100% mothers see their monkeys, I mean sons or daughters, beautiful. Así que lo aman, no importa lo que otro diga. And so she loves her child no matter what anyone else says. Le voy a decir un secreto de familia. And I want to share a secret of the family. Bórrele eso al video. And so erase this from the video. Pero nosotros en Dominicana pues se acostumbra aquí igual cuando traen un niño y dicen, wow, qué precioso, Dios lo bendiga. And so in Dominican Republic, whenever they bring a baby, as they do here, everyone says, oh, wow, how beautiful, God bless this baby. Y cuando la mamá o el papá escucha esto, pues se pone, cuando le dice que su niño es hermoso y se lo bendicen, pues, ay, se vuelan. And so when the parents hear that they're beautiful, that their babies are beautiful, well, they get so happy and excited. Pero cuando el niño o la niña era medio feíto, But when the son or the little boy or girl is a little bit ugly, algunos some dicen, ay, qué gordito, qué gordita.
Some instead just say, oh, he's so chubby or she's so chubby. Así que para no decir hermoso, dice, ay, qué gordito, qué gordita. So, and instead of saying, oh, how beautiful, they just say, oh, he's so big, he's so chubby. Así que si te le dicen gordito en Santo Domingo al tuyo, piensa bien que lo que le están diciendo. And so if in Santo Domingo they see your baby and they call him just big or chubby, then just know what they're meaning. Jocabed vio a su niño And Jochebed saw her son, y dijo, está pesada esta ley, and she said, this is a very difficult decree, pero mi corazón but in my heart, dice que no lo entregue, it says that I should not give him up. dice que no lo mate. It says, my heart said that I should not kill him. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Alguien alabe a Dios. Así que ella decide esconderlo. And so she decides to hide him. A pesar del peligro que ella en el que ella estaba. Although there was a great danger in doing this. Y lo preservó y ya sabemos quién fue el gran Moisés. And so she kept him, and we already know who the great Moses was. Quiero decirle que uno, 2 o 3 años antes de mi madre morir, yo supe un secreto. And I want to share that about 2 or 3 years before my mom passed away, I found a secret. Un secreto de familia. A family secret. Ella lo guardó a toda su vida, ese secreto. And so she kept this secret all of her life. Pero ya 2 o 3 años ya ella sabía que estaba en la postrimería de su vida y decidió confesar ese secreto que guardó muy, muy cuidadosamente. And so about 2 or 3 years before her life ended and she knew that her time was coming, she revealed the secret that she had kept for forever. El secreto que guardó mi madre fue este. And the secret that she kept was this. Cuando ella estaba embarazada de su último hijo, When she was pregnant with her last son, ya su esposo se había ido de la casa y se había ido con otra mujer. her husband had already left the house and he had left the house with another woman. Y cuando ella le dijo a él que estaba embarazada, And when she told him that she was pregnant, él le pidió que se abortara ese niño. he asked her to abort this child. Aborta ese niño, yo no lo quiero. Abort this child because I don't want him. Era una decisión de un hombre cualquiera. And this was a decision from just any man. Pero doña María Petronila, como era su nombre, But Miss Petronila, that's my mother's name, dijo, no lo voy a hacer. she said, I will not do this. Igual que los demás van a hacer. Because just like all my other children, this one will be born. Y ese niño que nació se le puso por nombre Fernando. And that child that was born has by name Fernando. Y quiero decirle que yo me di cuenta de eso ya casi cuando unos poquitos años antes de morir ella. And I want to say that I didn't find this out until just a couple years before she passed. Y un día fui, le llevé unas flores. And one day I went and took her flowers. Y le dije, mamá, mira, yo cuando te muera no te voy a llevar flores a tu tumba. And I told her, Mom, when you die, I won't take flowers to your tomb. Yo no creo en eso de llevar flores a tumbas. I don't believe in taking flowers to the tombstone. Yo creo en llevársela mientras está viva para que la goce. I believe in taking them to her when you're alive so that you can enjoy them. Te traje estas flores And I brought you these flowers para decirte que te amo. to tell you that I love you Y gracias por no hacer caso y no haber abortado ese niño. and to thank you for not paying attention and not aborting that son, Porque te ibas a perder de este papi chulo que te ama. because you would have missed out on this handsome man that loves you. Mira, mamá, te ibas a perder de este papi. Y ella muerta de risa porque yo la agarraba por todas partes. Tengo un hermano que se ponía muy... No graben eso. Se ponía muy celoso. And so I would say, Mom, you would have missed out on this handsome man. And I would hug her and give her so much love and affection. And one of my brothers actually would get jealous of me. Yo llegaba con mis 3 muchachos. And I would get there with my 3 sons. No puedo decir todo lo que esto le hacían a la pobre señora. And I can't even share all of the things that my sons did to Ella se her. ponía muerta de risa, así que no estaba tan mal.
And they would show her so much love and affection, and she would just laugh and have so much joy. Íbamos cada lunes a visitarla cuando podíamos. And we would go visit her every Monday, every time we could. Y ella decía, estoy esperando a los novios. And she would say, I'm waiting for my boyfriend. Era algo hermoso. And it was a beautiful thing. Quiero decirle que hay hoy en día muchas Jocabed And I want to say that nowadays there are so many Jochebeds. que a pesar de que alguien le ha dicho no lo puedes tener, lo tienen. And that no matter what people say or who has told them that they cannot have them, they still go ahead and do. Muchas jóvenes que tuvieron un mal paso por allí y hoy tienen un producto y la sociedad dice abórtalo porque para qué lo vas a tener. Pero contra todo viento y marea tienen ese niño, tienen esa niña para bendecirlo y amarle. A lot of young women who have unexpected pregnancies but still choose to birth the baby and keep them and love them and care for them. Tal vez no le puede dar una casa o una ropa cara o un carro de marca, tal vez no. And maybe you can't give them a home, buy them a house or the best clothes or the nicest cars. Pero le has dado amor. But you have given them love. Le has dado lo que necesita ese niño, esa niña. You have given them what that child, that son, that daughter needs. Le dio la oportunidad de vivir y de nacer y de vivir. You gave them the opportunity to be born and to live. Dios bendiga a todas esas Jocabed. And God bless all of those Jochebeds. Mujeres valientes. Brave women. Mujeres 100%. 100% woman. Esa es una madre 100%. That is a 100% mother. Que luchan de día y de noche. Who work hard day and night. Por sus hijos. For her children. Por su casa. For her home. Por su familia. For her family. El tiempo se me va volando. And my time is running. Pero quiero hablar de una madre, por lo menos una más. But I want to speak at least for about one more mother. Me llama la atención Ana. And Hannah calls on my attention. La madre de Samuel. The mother of Samuel. Esa escritura la pueden encontrar en 1 de Samuel capítulo 1. Pueden encontrar ese pasaje. And you could read the passage in 1 Samuel chapter 1. Una mujer que oraba por tener un hijo. A woman who prayed to have a son. Ella era estéril. She was sterile. Pero ella oraba porque ella quería tener la bendición de tener un hijo. But she would pray because she wanted the blessing of having a child. Así que el Señor le dio la bendición de ser madre. And so the Lord gave her the blessing of being a mother. Pero cuando nació ese niño, But when that child was born, ella no se olvidó de lo que prometió a Dios. she did not forget what she had promised the Lord. Ella no se olvidó de su compromiso con el Creador. She did not forget her commitment with the Creator. Ella empezó a llevarlo a la casa de Dios And she began to take him to the house of the Lord para que creciera y se formara bajo la dirección de Dios. so that he could grow and be formed under the direction of God. Ella lo dedicó y lo consagró a Dios. She dedicated him to the Lord. Al vivir en la casa del Señor, And by living in the house of the Lord, marcó la diferencia de ese niño. this marked the life of this boy. Tenemos muchas madres que han clamado por tener un hijo, And we have many mothers who have cried out to have a child. pero hoy no lo traen a la iglesia. But today they do not bring them to church. Pero hoy no le importa si ellos llegan o no llegan a la casa de Dios. But today they don't care whether their child shows up to church or not. Muchas veces lo dejan con la prima, con un amigo y no lo traen a la iglesia. Many times they leave them with a cousin or a family member and they don't bring them to church. Y por muchas razones, And for many reasons, lamentablemente esos niños no están siendo formados en las cosas de Dios. unfortunately, these children are not being formed under the direction of God. Quiero decirles que cuando un niño o una niña es formado en el Señor, And I want to say that when a son, a daughter is formed under the direction of the Lord, su vida es diferente. their life is different. Su servicio a la sociedad es más completo y útil. Their service to society is more complete and useful. Quiero decirle algo. And I want to share. Quien forma mejor a los hijos no es la escuela, ni siquiera la escuela dominical. Who forms the children best is not school and not even Sunday school. Es
un hogar donde hay un padre, una madre, donde hay una mujer 100%. It is a home where there is a father and a mother, a 100% mother. Quiero decirle que las madres son las que marcan muy fuertemente a sus hijos. And I want to say that mothers are the ones that mark very greatly and deeply their children. De la acción tuya From your action, va a depender mucho quiénes van a ser tus hijos. from this will depend greatly on who your children will be. Quiero decirle que el hecho de un niño venir o estar acá no solamente es lo suficiente. And I want to say that the act of being here and coming to church is not enough. Usted tiene que formarlo. You have to form them. La mejor educación se da en casa. And the best education is given at home. La mejor formación de moralidad se da en casa. The best formation of morality is given at home. Ya le dije que no puedo dejar de pensar en mi madre cuando llegan estos días. And I already shared that when these special days of the year come, I cannot stop myself from thinking about my mother. Nunca olvido cómo nos decía, a mí no me traigan nada aquí a la casa diciendo que se lo encontraron. And she always said, don't bring anything here for me to my house, telling me that you found it. Porque el que anda encontrándose en la calle un día encuentra un policía. Because those who are finding things on the streets sometimes will also find a police officer. Así que no me vengan diciendo que se encontraron. And so don't come here telling me you found this or that. Era una mujer sin doblez, She was a very firm woman, muy moral, very with high morals, no le gustaba mentir. and she did not like to lie. Si llamaban por teléfono y algunos de mis hermanos decían, si es fulana, dile que no estoy. Cuando ella cogía el teléfono, venga usted a decir, yo no voy a estar hablando mentira. And if someone called the house phone and asking for one of my brothers, and he said, no, tell them I'm not here, she would say, you come tell her or tell them because I'm not going to say lies. Y en esos momentos ella no era apostólica. And in those moments, she wasn't even apostolic. Todavía no conocía la doctrina apostólica. She still didn't understand or know the apostolic doctrine. No estaba bautizada en el nombre de Jesucristo. She was not yet baptized in the name of Jesus Christ. Pero ya tenía moralidad. But she already had this morality. Hay muchísimas madres que están consintiendo y sobrepasando a sus hijos. And there are so many mothers that are allowing all of these things in their children. Me da tanta pena ver a madres que le están consintiendo que sus hijos metan droga, metan mujeres por la parte de atrás para sus habitaciones y ellas se hacen las locas que no están viendo y saben lo que está pasando. And it brings me great sadness when I see all of these mothers enabling their children, their sons, their daughters, bringing drugs or women into the house. Me quiero detener para que digieran eso un poquito. And I want to stop so that you can digest this for just a moment. Cuando tú mientes por un hijo tuyo y él lo sabe, lo mataste. Because when you lie for one of your children, then you have killed them. Ya nunca más te va a oír cuando le hables de Cristo. Then they will never hear you when you speak to them about Christ. Cuando tú consientes que tu hijo haga algo mal dentro de tu propia casa. When you enable your children to do wrong things within your own home. Nunca más le vas a poder hablar de Cristo. Never again will you be able to speak to them about Christ. A mí no me venga con ese cuento. And don't come to me with these stories. Ay, pastores, que yo lo quiero tener aquí en casa para yo poderle hablar de Cristo. Aunque esté haciendo cosas malas, yo lo quiero aquí. Oh, pastor, but I want to keep them in my home, even if they're doing bad things, just so that I can speak to them about Christ. Él sabe lo que es correcto. He knows what is correct. Ella sabe lo que es la verdad. She knows what is the truth. Ella y él saben lo que tú debes decirle y no se lo dices. They know what you should tell them, but you don't. Eres 100%. If you are 100%, Tiene que ser veraz.
then you have to be courageous. La verdad y Dios está donde está la verdad y la justicia. Because the truth and God are where there is truth and justice. Y si tú mientes por un hijo o una hija tuya, estás matándolo y mandándolo al infierno. And if you lie for one of your children, then you are killing them and sending them to hell. Nunca jamás te va a oír hablar del evangelio. Él te va a ver, va a la iglesia, pero va a decir, ¿sabes lo que te quiere decir? Vas a la iglesia, buena hipócrita. And because whenever you try to speak to them about church, they will not hear. Or when they see you going to church, they will say, oh, you're going to church. What a hypocrite. Estás oyendo canciones cristianas, pero yo sé quién tú eres no eres nadie. And you're listening to Christian worship music, but I know who you are, and you are no one. Porque eres una mentirosa o mentiroso. Because you are a liar. Y me cubres en lo que tú sabes que no debes de hacer. And you cover my actions, even though you shouldn't. Ame a sus hijos. Love your children. Ámelo con todo su corazón. Love them with all of your heart. No importa que ellos no le sirvan a Dios. And no matter if they do not serve the Lord, Ámelos. love them. Atiéndalos. Care for them. Bendígalos todo lo que usted pueda. Bless them as much as you can. Vaya al banco y saque todo ese dinero y déselo si quiere. Go to the bank and take out all of your money and give it all to them if you please. Pero no lo meta a su casa a hacer cosas mal hechas. But don't bring them into your home to do wrong things. No deje que, no le diga sí, ven a tu habitación. Yo prefiero que traigas a tu amante, a tu amiga, a tu amigo, a quien sea. Mételo ahí que al cabo esta casa es mía y aquí no pasa nada. Eso es feo. Eso usted está trayendo pecado a su casa. And don't allow them and say, yes, come to your room and do whatever you please and fornicate and whatever else, because that is a sin and you are bringing sin into your home. Eso no fue lo que hizo Ana. That is not what Hannah did. Ana le enseñó a amar al Señor. Hannah showed him how to love the Lord y a tener cuidado de las cosas de Dios. and to take care of the things of the Lord. Y lo llevó y lo dijo, bueno, si lo dejo en casa se me va a dañar aquí con el Facebook y con el Nintendo. Pastor, en ese tiempo no había otras cosas, no se preocupe. And so she said, I am going to take him to the temple because if I leave him here, then he will go to the wrong path because of Facebook or Nintendo or whatever there was during that time. Pero allá en el templo donde estaba Elí ni siquiera Wi-Fi había. But over in the temple with Eli, there wasn't even Wi-Fi. Pero no había Wi-Fi, pero había poder de Dios. And there was no Wi-Fi, but there was power of the Lord. No había internet, pero había poder de Dios. And there was no internet, but there was the power of the Lord. No había muchas cosas para diversiones tal vez materiales, pero sí había poder de Dios. And there wasn't maybe many material things, but the power of the Lord was there. Sí había palabra de Dios. There was word of God. Samuel, en vez de estar metiéndose ahí pasando mundo en su habitacioncita que tenía con su celularcito pasando mundo, estaba pasando la presencia de Dios en su vida y él la estaba percibiendo. Alguien alabe a Dios. And Samuel was not in his room, locked in his room playing video games, but he was there receiving the Spirit and the word of the Lord in his life. Hay muchos de nuestros hijos que se acuestan a las 2, 3 de la mañana metidos ahí y los papás durmiendo y roncando. Póngase listo. And there's so many of our children who sleep at 2, 3 in the morning in their phones, playing video games or doing who knows what. And the parents are sleeping. Be aware. Yo no sé cuánto Nintendo y cuánto Game Boy, cuántas cosas le rompí yo a ese cacón también llamado Samuel. And I don't know how many Game Boys or Nintendos I broke to Brother Sam. Yo decía, ven acá el martillo. ¡Ay, papá, no! ¡Ay, a romperlo voy! Que no es mío. No me importa quién te lo prestó. Allá tú. Y agarraba el martillo con eso. And I would say, bring me the hammer to break all of these games. And Brother Samuel would cry and say, they're not mine. But I would still break them. Y la cuestión es que algunos dicen, mira el hijo del pastor. And some people say, oh, look at the pastor's son. Pero ustedes no saben qué. But you don't know this. Yo rompiéndole el de él.
Me breaking his video, his games. Y allá están otros muchachos en la iglesia. Llévate este, agarra este, escóndelo. Yo te lo llevo, yo te lo pongo allá en tu casa. Y de momento tenía otro metido en una habitación. And while I was doing that, his friends, other friends at church would say, here, take this one. I'll give you more, and just hide it. Pero conmigo no tenían oportunidad. But with me, they had no opportunity. No tenían Game Boy, They had no Game Boy, pero tenían poder de Dios. but they had power of God. No tenían eso, pero le estorbábamos. And they didn't have those things because we would be a stumbling block. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. No se haga del ciego la ciega de ese, porque Dios le va a llamar y le va a demandar. Y después usted va a andar sufriendo y llorando y cosechando las tempestades de los vientos que sembró en su familia. And there are things that we need to do, that we know that we need to do to hinder them from going on the right path. Es una bendición que nuestros hijos crezcan en la casa de Dios. Because it is a blessing that our children grow in the house of the Lord. Es irónico que algunos lo llevan al cine, lo llevan al parque, lo llevan aquí, lo llevan hasta ver la novia en conversa. And it's so ironic that some parents take them to the movie theaters. They take them here and there. Sometimes even to their unconverted girlfriend. Y esto no es nuevo. And this is not new. El papá de Sansón, The father of Samson, Sansón le dijo, yo quiero que venga una muchacha que yo la vi por allá, ni siquiera dice el nombre nada más, una muchacha de Timná, esa es, me voy a casar. Ya le había dicho eso como 5 veces, pero esta es, y me voy a casar. Y el hombre, y ahí va el papá, el cabezón del papá de Sansón, a conocer a la muchacha. and Samson told his father, I want you to bring me this girl that she's the one. I saw her. He didn't even know the name. And there goes the father of Samson looking for her. Excusas, excusas, excusas. Oye a diario el pastor, pero en el día del juicio, mamita y papito, las excusas no tienen valor. Excuses are what the pastor hears. But on Judgment Day, excuses will have no value. Pósate ahí, ¿cómo te quedó el ojo? Ay, pastor, pero no es el día de las madres, trátenos mejor. But pastor, isn't it Mother's Day? Be kinder to us. Hoy es el día del Señor. Today is the day of the Lord. Y necesitamos predicar lo que hay que predicar. And we must preach. Ame a sus hijos. Love your children. Cuídelos. Care for them. Aún ellos no quieran servir al Señor, no los rechace nunca. Although they may not want to serve the Lord, don't ever reject them. No le cierre su vida, no le cierre la oportunidad, no se la cierre. Don't close your life on them. Don't close this opportunity for them. Pero una cosa es que yo te ame y otra que te permita venir aquí a mi casa a hacer desorden. But one thing is to love you, and another is to allow you to come into my home to do destructive things. Tengo muchas madres más 100%. And I have many more other 100% mothers. Pero yo quiero decirle que si tú amas a tus hijos, tráelos, invítalos a la casa de Dios. But I want to say that if you love your children, bring them, invite them to the house of the Lord. La demás madre 100% se la voy a predicar el año que viene si Cristo no ha venido. And the other mothers, 100%, I will preach them next year if Christ has not come. Cuando usted ve que el pianista se acerca, le está diciendo, acaba, pastor, acaba, ya. Acaba, pastor, ya. Alguien alabe al Señor. Mothers, las amamos. We love you. Fathers, amen a sus hijos. Love your children. Cuídenlo. Care for them. No los suelten cuando ellos están en crisis. And don't let them go when they're in crisis. No lo dejen, no importa en qué problema estén metidos. And don't let them go no matter what problem they face. Ellos nos necesitan. They need us. Cuando hay crisis es cuando se sabe quién es quién. Because in the midst of crisis is when you know who is who. Y un verdadero padre no es solamente el que lleva un pedazo de pan a casa. And a true father is not simply the one who brings bread to the home. Es el que brinda amor, pero también brinda corrección.
It is the one who offers love and connection and correction. Así que madres, And so mothers, no importa qué pase, it does not matter what happens. sigan invitando a sus hijos. Continue inviting your children. Sigan trayéndola a la casa de Dios. Continue bringing them to the house of the Lord. Si no quieren venir, usted sígale, mándele los mensajes, dígale, míralo, mándele un texto, mándele una grabación, pero no deje de hablarles. And if they don't want to come, then text them the preaching of verse, but don't stop speaking. Pues solo una madre 100% Because only a 100% mother tendrá el favor de un Dios 100%. will have the favor of a 100% God. Estemos de pie en el nombre de Jesús. And let us stand. Y yo quiero hacer una oración.